La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. En el entorno de las vacaciones de Semana Santa, día martes, obviamente el sector privado continúa desarrollando sus actividades normales, creo que será hasta el día de mañana. Y pues el resto ya del sector público de vacaciones, pues pásenla muy bien, hagan lo mejor y sobre todo también de actividades que sean muy positivas. Así es que desde ya, bienvenidos al programa esta mañana. Y en este contexto es importante hacer una valoración sobre las políticas de atención que tienen las autoridades de salud ante cualquier emergencia, así como también vamos a aprovechar en este programa, medir las condiciones sanitarias en las que se encuentran los diferentes escenarios a los cuales se aboca la población en estos periodos. Hoy en el estudio vamos a conversar con autoridades de la cartera para hablar de otros programas como la prevención del dengue que está afectando fuertemente a la población, el estado de la construcción del hospital de maternidad, el reclamo que están haciendo los químicos farmacéuticos en nuestro país a raíz de unas licitaciones otorgadas en su mayoría a laboratorios extranjeros, así como también del estado actual del ministerio de cara a la transición con el nuevo gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Serén. Así es que vamos a tener temas muy importantes esta mañana. Le invito a que me acompañe. Bueno, antes de poder hablar de varios temas que creo que es importante, me gustaría comenzar a hablar sobre un reclamo que recientemente conocimos de la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos de El Salvador, que hicieron pública una denuncia en la que demandan, o mejor dicho, cuestionan al Ministerio de Salud por haber favorecido a empresas extranjeras, dice, en detrimento de la industria farmacéutica nacional, al otorgarle en su gran mayoría a laboratorios extranjeros contratación directa, y ahí aparece el número, comprándoles además a precios elevados de los que pagan por medicamentos fabricados por manos salvadoreñas. ¿Qué respuesta tiene el Ministerio a esta denuncia, doctor? Es que este gobierno, el presente y por supuesto el gobierno que viene para el próximo quinquenio, tenemos claro, y lo digo desde el Ministerio de Salud, tenemos claro de que debemos de apoyar a la industria farmacéutica nacional, ¿verdad? Esa es una premisa. Cuando decimos apoyar a la industria farmacéutica nacional nos referimos a todo el empresariado nacional. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos el deber y el derecho de provisionar medicamentos a nuestra población que sean de calidad, a un precio justo, abrir la competencia, porque también eso es parte del crecimiento de nuestro empresariado nacional, ¿verdad? Abrir la competencia, que hayan otros digamos, actores económicos que aparezcan en la escena, siempre y cuando cumplan calidad, digamos, precios justos, es abrir la competencia, y lo otro, que esté en el marco de la ley. Este servidor ha tenido la oportunidad de algunos empresarios farmacéuticos que me han hecho invitación para conocer de sus laboratorios, sus instalaciones, sus procesos, muy tecnificados, muy, digamos, altamente, digamos, muy competitivos, con productos de mucha calidad. Lo voy a mencionar con nombre y apellido, por ejemplo, Laboratorio Vijosa, ¿verdad? Que maneja, digamos, unos estándares de calidad, en control de calidad, muy interesantes. Entonces, la pregunta es, ¿se puede poner en duda de la industria teniendo esa infraestructura los empresarios salvadoreños? Usted habremos escuchado varias veces lo que la Dirección Nacional de Medicamentos expresa. La Dirección Nacional de Medicamentos dice de que poco a poco vamos a estar listos para poder llevarle de manera eficiente el control de la calidad de los medicamentos. Recuérdese usted que aunque antes de que surgiera la Dirección Nacional de Medicamentos ya existía un control de calidad desde el laboratorio del Consejo Superior de Salud Pública, pero ahora ya la DNM, la Dirección Nacional de Medicamentos, está montando su propio laboratorio. Hace unos meses ustedes estuvieron presentes,
se ha inaugurado un moderno laboratorio. Hay muchos laboratorios, como usted acaba de mencionar, que hacen gran esfuerzo por cumplir con las buenas prácticas, por ejemplo, de manufactura, que hay unas que están ocupando las del año, muchos años, sí. y que hay unas nuevas, ¿verdad?, indicadas por la Organización Mundial de la Salud, que son cánones internacionales, y nosotros a lo que invitamos a nuestra industria farmacéutica a que sigan haciendo esfuerzos, ¿verdad? Lo que pasa es que no son todas las que probablemente son parte de INCIFAR. ¿Qué pasó con esto? Pues que se sometió a los 4 parámetros que yo le mencionaba, ¿verdad?, que se rijan por la ley, que reúnan las condiciones, sobre todo lo de las nuevas disposiciones de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué papel ponderante tiene la industria nacional dentro de esa visión de gobierno, de país, de ser facilitadores de nuevas inversiones y de apoyar al empresario, al empresariado salvadoreño de cara a mantener niveles no solo de competitividad, sino también de la generación de empleo como tal? Que el futuro del crecimiento del país y del empleo pasa porque desde el gobierno y desde la misma empresa privada, porque es una relación sinérgica entre empresa privada y gobierno. Debe de haber buena voluntad de invertir en El Salvador y el gobierno debe de facilitar, pero facilitar significa de que abrirle la oportunidad a otros agentes económicos, que no asuste cuando nosotros decimos que necesitamos en el país aumentar el número de agentes económicos. ¿Qué porcentaje del pastel de participación en el proceso de contratación o licitación y contratación tiene la industria nacional, doctor? Bueno, dentro de la inversión nacional no tengo ahorita el dato, pero sí le puedo decir, y ese siempre lo hemos revisado porque no lo tengo en mente ahorita el dato, que la industria farmacéutica aporta de una manera importante a la generación de empleo. La transparencia es una práctica positiva que este gobierno ha instaurado. Quiero recordarles de que este gobierno fundó o formó la Subsecretaría de Transparencia y producto de eso hay 160 expedientes en la Fiscalía General de la República donde el gobierno ha aportado para que nunca más en nuestro país se cimienten bases corruptas en el actuar. Esto de la falta de transparencia va a ser un proceso como toda transformación democrática que no es de la noche a la mañana. Vamos mejorando. Por ejemplo, a la compra de los millonaria de los paquetes escolares. Allí hay una autorregulación para que no haya corrupción. Entonces el ministerio ahí tiene una posición muy clara y muy firme del tipo de medicamentos. Y por el otro lado tenemos la visión de país, de que nuestras empresas nacionales, y de esta licitación hay más de 100 medicamentos que son elaborados en El Salvador, aquí en El Salvador. Es decir, no puede haber queja de que no hay participación de la industria nacional. Yo creo que no. Porque tienen participación. Tienen participación y vamos en las conversaciones, vamos a ir, porque como usted dice, hay unos que tienen, bueno, aquí de los que han aplicado acá, esas son empresas nacionales, incluso de INCIFAR, que son excelentes. Pero que es necesario también darle un paseo a ver las condiciones en las que se encuentra el ministerio de cara a la asunción de un nuevo gobierno. Decía así de manera concreta, porque no ha habido nombramientos oficiales de parte del nuevo presidente electo, pero la pregunta es válida, ¿no? ¿Se queda, doctora, con el nuevo gobierno? No tengo información que el presidente electo haya decidido que no sigamos en salud. Creo que es lo que más hemos hecho. Sí. Tengo muchísimos años ya de estar trabajando en salud pública, es algo que me gusta y donde hemos adquirido alguna experiencia. Entonces, supongo que estaremos presentes en la cartera de salud, siempre trabajando ahí. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Y cuáles son los factores que determinan, digamos, el gran reto para el nuevo gobierno en materia de salud?
En las encuestas nacionales que se han hecho de hogares, siempre salía un segmento de población que no tenía acceso a la atención integral en salud. Yo diría que es un segmento, si usted quiere, un tanto silente, ¿verdad? Porque es población que no tiene micrófono en mano, es una población que vive en lugares lejanos, es una población que había estado eternamente postergada. La reforma de salud en este quinquenio todavía no ha tocado los grandes sectores urbanos, porque empezamos por los lugares donde más nos apretaba el zapato, que han entrado a lo que llamamos una atención integral en 164 municipios, con los equipos comunitarios de salud que instalamos 520, se dice fácil, instalar 520 equipos comunitarios de salud. Hemos cubierto el 63% del territorio, como ve, y aquí meto el otro reto, para llegar a los 262 municipios, nos queda todavía alrededor como de 90 municipios más donde no hemos podido, por motivos de fondos, no hemos podido. Hablando de red hospitalaria, ¿cuál es el estado en que se encuentra el hospital de maternidad? Hago esta reflexión porque no sé si va a alcanzar a concluirse en este periodo. Entendería que el trazo es ese. El compromiso hasta ahora, ¿verdad?, es que el presidente entrega esa obra en el 10 de mayo. 10 de mayo. En un homenaje, porque ese hospital en realidad se convierte en un hospital de la mujer, porque no solo se da atención obstétrica para la madre y para el bebé, sino que también ahí es para la atención, por ejemplo, de los cánceres del cuello del útero de las mujeres, para los cánceres de mama de las mujeres, para las mujeres que tienen problemas de infertilidad y otro tipo de especialidades. El hospital va a ser única y exclusiva, o esto es lo nuevo que estoy escuchando, va a ser un hospital de la mujer, es decir, no solo los servicios de maternidad. Obstétricos. Ajá. Exactamente. Porque entiendo que en maternidad es maternidad, pero no, fíjese que no. La actual maternidad también atiende. También. Lo que pasa es que este concepto del hospital nuevo es más... debe de aprovecharse, ser más... remonta el actual, definitivamente remonta el actual, y la preciosidad no solo es física, sino que el inmenso valor social que tiene rescatarle a nuestras mujeres la dignidad de ser bien atendidas. De esos 30 hospitales, 22 hay 2 nuevos, ¿verdad?, el de maternidad y el de la Unión. El de la Unión sí lo vamos a entregar, lo va a entregar el nuevo gobierno, el profesor Salvador Sánchez Serén, en el segundo semestre de este año, porque va a haber un nuevo hospital de la Unión que responda a los polos de desarrollo que se quieren, tienen en esa zona, porque ya nuestro hospitalito se quedó atrás, sino que el equipamiento también es de tecnología de punta, ¿verdad? Ahí nuestras mujeres van a tener una calidad de atención que no hay nada que desear, ¿verdad? Que no. Ustedes como autoridades dijeron, bueno, vamos a empezar a limpiar la mesa. Recuerdo que usted particularmente abanderó, digamos, ciertas denuncias de anomalías, por ejemplo, medicina, ¿verdad?, enterrada, en fin, de muchas cosas que obviamente el ministerio adolecía. ¿Cuál es el estado del que podemos hablar esta mañana? Porque cuando llegamos al Ministerio de Salud se hizo toda esa investigación, que cuando ya está en el plano judicial ya es quien debe de hablar, es la Fiscalía. Ya no somos nosotros, sino que es la Fiscalía la que debe de dar explicaciones al respecto. Yo no le puedo decir en este momento que en un 100%, recordémonos que este gobierno, como decía al inicio, creó la Subsecretaría de Transparencia y eso está destapando, está poniéndole llaves a los nuevos, a los que hemos llegado, poniendo llaves, porque el proceso de la corrupción es un proceso difícil. Creo que los procesos de corrupción es este gobierno el que ha roto con ese vicio, y tenemos la percepción y la seguridad, no solo la percepción, que el presidente electo, esa es una de las partes, yo diría, más fuertes de la personalidad de Salvador Sánchez Serén, aparte de su
inteligencia, de su talento, de su sencillez. Es una persona honrada. ¿Por qué entran en ese periodo de caducidad? Entendería yo, teniendo necesidades en los hospitales de dar medicina. Por otro lado, no escucho caso contrario de opinión en algunos, digamos, detractores del gobierno, y obviamente son detractores del gobierno. No se puede esperar más de decir de que en la red de hospitales no hay medicina. Y entonces, ¿cómo entender que se tienen estos lotes de medicinas vencidas habiendo tanta necesidad en los hospitales? Bueno, yo le decía que hemos reducido al mínimo, en este gobierno, ¿verdad? Al mínimo. Estamos dentro de los cánones y es poquísimo, y lo hemos bajado con respecto al gobierno anterior. Se han puesto unas normas, por ejemplo, el de no recibir ni donaciones que se vayan a vencer en los 6 meses siguientes, porque si no se nos va a quedar, aunque sean donaciones, lo que nos va a tocar es enterrarlas, ¿verdad? Nuestro propósito no es dañar a la industria farmacéutica nacional, sino que es proveer a la ciudadanía de medicamentos de calidad y a precios justos, y se puede demostrar. Para el próximo quinquenio tenemos, por ejemplo, un reto de instaurar lo del Programa Nacional de Cirugía Cardiovascular. Aunque en este quinquenio hemos mejorado en las cirugías cardiovasculares con apoyos internacionales, sí ya necesitamos como país instaurar ese Programa Nacional de Cirugías Cardiovasculares. Una ejecución todavía de, por lo menos en hospitales, de no menos de $40 millones en equipamiento para completar los equipos en los 30 hospitales. Y además viene el concepto ya de la salud urbana y completar los equipos comunitarios que nos hacen falta, porque la ley de medicamentos se cumpla, y un reto importante es seguir trabajando en el desarrollo del sistema de emergencias médicas, que ya todo el mundo sabe de que fue inaugurado en diciembre pasado, creo que fue, por el presidente, el sistema de emergencias médicas del área metropolitana, pero que nos hace falta complementarlo y ampliarlo a todo el país. Fíjense que los equipos comunitarios de salud, como empezamos en las zonas más lejanas, donde hay dispersión de la población, no tiene que ser el mismo esquema de cómo fue que los montamos en las áreas lejanas, y yo decía que viene el concepto de salud urbana. Aquí es una cosa diferente. Hay algunos ecos que se han montado aquí, que son pocos en el área metropolitana, pero que el concepto global para el próximo quinquenio va a ser otro. ¿Los ecos tienen funciones también de penetrar en la prevención directamente de este tipo de fundamentalmente, campañas? Ese es el fíjese objetivo, que otro prevenir. de los quiebres que no le hablaba a usted, que nosotros encontramos una medicina excesivamente curativa, una salud con un enfoque excesivamente curativo. No es que nos debamos hacer salud curativa y entonces a dónde va a ir la gente, y además hay que mejorarla. Es el mejor antídoto, ¿no? No traje las gráficas, pero la promoción de la salud se ha disparado en este quinquenio, la prevención de la enfermedad se ha disparado en este quinquenio. Estamos invirtiendo más del triple en vacunas, estamos teniendo coberturas de vacunas de más del 90%, en algunas el 95%, y estamos equiparando las acciones de promoción y de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sostienen que uno de los más grandes problemas que golpea, digamos, las finanzas o la actividad productiva de un país es la sobrepoblación. Sí. En el país no existe, obviamente, un control básico para regular el tema de la natalidad. Bueno, nosotros no hablamos de control natal, ¿verdad? El control natal es muy autoritario, hablamos de planificación familiar, pero como las realidades nos estallan, es correcto que debemos de ser más efectivos dentro del Ministerio de Salud. La gente se rebusca y compra los anticonceptivos, pero debemos de ser más efectivos y elevar los niveles de cobertura de planificación familiar. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha sido opositora de tratar este tema desde el punto de vista de la educación o en las escuelas. Este es un tema de discusión de país. Fíjese que en este año hemos disminuido la mortalidad materna
de manera impresionante. El año pasado cerramos con 38 por 100.000 y por decirle algo, Perú tiene 90 mujeres muertas por 100.000 nacidos vivos. Nosotros cerramos el año pasado con 38. Tiempo, doctora, ¿cómo está el tema del dengue? Con el dengue nosotros dijimos antes de entrar a la vacación que estábamos con cifras que no son favorables, ¿verdad? Hay todo el resto de enfermedades de transmisión están tendiendo a la baja hasta este momento, pero nos está sacando canas el dengue. El dengue ahora va teniendo el dengue en nuestro país es endémico con ciclos epidémicos, y si no nos ponemos claros en estos primeros meses, donde todavía no ha llegado la estación lluviosa, podríamos llegar después de vacaciones. Vamos a ver qué pasó después de la jornada nacional, si en la jornada nacional hubo algún impacto y después analizamos los datos, podemos no decretar la alerta estratificada, lo vamos a hacer después. Pero las cifras son más del 100% de dengue confirmado, ¿verdad? Como entramos en vacaciones y viendo los datos de los primeros 2 días de vacaciones, no son alentadores. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.